Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero edición 12 de mayo. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco nos explica por qué la oración es un combate espiritual. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la oración como combate espiritual. Rezar no es sencillo, aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos escuchados, y así podemos enumerar más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponernos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado, nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que especialmente en los momentos de aridez, duda y tentación, nos conceda la fuerza del Espíritu Santo para orar con humildad, confianza y perseverancia. Que la Virgen Santa nos ayude con su intercesión maternal para que no nos apartemos nunca de Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. El Vaticano excomulgará formalmente a todas las mafias. El Papa recordó que este fin de semana ha sido beatificado un juez asesinado en 1990 por la mafia siciliana. Se llamaba Rosario Livatino. Martire della giustizia e della fede. Il suo esempio sia per tutti, specialmente per i magistrati, stimolo ad essere leali difensori della legalità e della libertà. Un applauso al nuovo beato. Precisamente el Papa acaba de lanzar un grupo de trabajo en honor del juez asesinado para excomulgar formalmente a las mafias, sobre todo a las que se disfrazan con símbolos cristianos. Los papas han condenado explícitamente a la mafia en muchas ocasiones. Juan Pablo II lo hizo durante su viaje a Sicilia en 1993. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. También Benedicto la condenó en Palermo. Non cedete alla suggestione della mafia, che è una strada di morte. È incompatibile con il Vangelo, come tante volte i nostri vescovi hanno detto e dicono. O el Papa Francisco, que la condenó durante este encuentro con víctimas de la mafia. Convertitevi, ancora è tempo per non finire nell'inferno.
è quello che vi aspetta se continuate su questa strada. El grupo de trabajo está recopilando material para excomulgar formalmente a todos los grupos mafiosos, también a los ligados al narcotráfico, al tráfico de personas o a la delincuencia, ya se encuentren en el este europeo, en Asia, en América Latina o en África. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 16 de San Juan, tenemos una explicación hermosa, bella. Jesús nos dice en este pasaje del Evangelio cuál es la misión, la función del Espíritu Santo que desarrolla dentro de nuestra iglesia. Antes de subir al cielo, les dice que hay muchas cosas que tiene que decirles, pero que no las van a entender. Pero el Espíritu Santo, cuando venga, nos las irá revelando. Y la función de Él no es traer nada nuevo, sino transmitirnos lo que ya Jesucristo en sí nos ha revelado. Primero, a través de Él mismo y luego a través de su palabra. Porque Jesucristo, al ser la imagen del Dios invisible, nos ha revelado todo sobre la divinidad, de una forma física, patente, que nosotros podemos ver, experimentar, escuchar, por lo menos en ese tiempo y espacio. Pero ahora hay tantas cosas que tenía que decirle a los discípulos, pero no las podrían entender si ese espíritu no penetrara sus entrañas para poder entonces abrir su ser a esa realidad divina de Jesucristo, que es otra cosa, no es otra cosa más que el mensaje de salvación. Por eso a lo largo de la historia la iglesia ha venido entendiendo esa revelación. Cuando se creía que el dogma lo había revelado todo, de repente logramos ver que hay algo más allá todavía, porque a Dios no lo podemos encerrar en un pensamiento, en una religión o en una cultura, o simplemente en el pensamiento, las palabras de una sola persona. No, Dios es mucho más amplio que eso. Y por eso es que el Espíritu Santo ha venido para irnoslo revelando a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra vida. Déjate llevar por el Espíritu Santo para que te logre dar a entender la belleza de Jesucristo. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. El ataque cibernético ruso que paralizó el oleoducto de la empresa Colonial Pipeline, que surte de combustible desde Texas al sureste de Estados Unidos, ha ocasionado pánico en la población, generando así largas filas en las gasolineras. Las autoridades están pidiendo calma, diciendo que el suministro se reanudará en breve. En ese sentido, los secretarios de Energía y Seguridad Nacional hablaron desde la Casa Blanca el martes por la tarde, tratando de calmar las preocupaciones y emitir una advertencia en medio de las predicciones de que los precios de la gasolina se están dirigiendo a niveles nunca antes vistos en años. Por otro lado, los desplazos terrestres de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos con inmigrantes en la frontera sur aumentaron en más de 5.000 en el mes de abril. Esto según anunció la agencia en un informe el martes. Es decir, que el número de personas que cruzaron la frontera de forma irregular subieron de 173.000 en el mes de marzo a 178.000 en abril. La administración Biden ha sido criticada por mantener las expulsiones bajo el título 42 de la sección 265 de la Ley de Inmigración, una regla aplicada por el gobierno de Donald Trump bajo el argumento de disminuir los contagios por COVID-19.
En otras noticias, parte del dinero del plan de rescate del presidente Joe Biden comenzó ya a llegar a manos de los estados del país desde este martes. Se trata de la primera parte del paquete que aprobó el Congreso, que inyectará miles de millones de dólares en condados y ciudades que han recibido el golpe de la pandemia por el COVID-19. La esperanza es que los fondos ayuden a solventar la crisis económica causada por los negocios cerrados, que paguen iniciativas para mitigar la pandemia y que costeen los salarios de trabajadores esenciales, entre otras cosas. Al tiempo que en algunos estados, en lugar de dar dinero, lo van a quitar. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Ricardo Zúñiga, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador. El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, junto al encargado de negocios de la embajada de ese país en El Salvador, Brendan O'Brien, se reunieron con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, donde están los partidos que el 1 de mayo destituyeron al fiscal y los magistrados de la Sala de lo Constitucional. De acuerdo con el diputado de Ghana, Numan Salgado, quien es segundo secretario de la Junta Directiva, Zúñiga mostró su preocupación por las destituciones. Nos vinieron a expresar algunas situaciones que ellos consideran que son preocupantes por ello. Estamos hablando de lo que se ha dado a nivel internacional, las críticas que se han dado, esclarecimientos que hicimos nosotros puntualmente, cuáles son las facultades que tenemos como Asamblea Legislativa. Aseguró que también conversaron sobre la cooperación internacional y los cambios que se están dando en el país. Además, enfatizó que los representantes de Estados Unidos no les pidió revertir las destituciones. En ningún momento ellos han venido con esa postura. Ellos lo único que han platicado y han conversado ha sido prácticamente los lazos de cooperación que se van fortaleciendo cada día más. Están viendo todo lo que sucede en nuestro país. Los partidos de oposición que no pertenecen a la Junta Directiva reaccionaron a la visita de Zúñiga y lamentaron desconocer los temas abordados en la reunión. Promueve la democracia en todos los países y creemos que es importante la visita del enviado a El Salvador. Lastimosamente desconocemos de lo que aquí se ha tratado. Desconozco cuáles son los temas a tratar, pero siento que han venido al epicentro de la crisis en la que estamos y me alegra mucho que ese haya sido el punto de arranque para su visita a nuestro país. Al cierre de esta nota, la Embajada de Estados Unidos no había informado sobre la agenda del funcionario que estará en el país hasta el 12 de mayo. Ministerio de Hacienda retoma pagos del FODES en la República de El Salvador. Desde el 6 de mayo, el Ministerio de Hacienda comenzó a honrar la deuda de casi un año que acumuló con las municipalidades en concepto de FODES. El alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, confirmó que Hacienda le transfirió 11 de los 12 meses que le debían. El FODES nosotros lo recibimos el 7 de mayo, la semana pasada, desde temprano de la mañana, según nuestros movimientos bancarios, a las 8:30 de la mañana. A mí eso me da que serían 12 meses. Sin embargo, nosotros únicamente hemos recibido 11. No obstante, lamentó que los fondos le alcanzaran solo para cubrir los gastos atrasados y deudas que adquirieron desde el año pasado. Solo a pagar deuda. Ahorita no vamos a poder ejecutar obras porque venimos arrastrando deudas de más de un año. Los completos que me han entregado ahora y los que todavía nos falta por entregar. El presidente Nayib Bukele anunció que pretenden reducir la asignación del FODES para pasarla del 10 al 6% de los ingresos corrientes del Estado. Para el edil de San José Villanueva, esto impactará a las alcaldías. Los municipios, el verdadero desarrollo local en el país llega a través de las alcaldías. Yo estoy a favor de que nos pongan a rendir cuentas, que tengamos que rendir cuentas siempre, que nos pongan todos los controles que sean necesarios, pero que no se toque la cantidad de dinero que se recibe en las municipalidades. Teleprensa intentó verificar la entrega del FODES en las alcaldías de Soyapango, Ayutuxtepeque, Apopa y Antiguo Cuscatlán, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. También se consultó al Instituto Salvadoreño del Desarrollo Municipal, encargado de recibir el FODES y distribuirlo a las alcaldías, pero la entidad aclaró que Hacienda hizo transferencias directas a las comunas. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima.
se sigue celebrando el acontecimiento del cumpleaños de la Universidad Decana de América, que es San Marcos, con sus 470 años, donde se han formado grandes personajes que han influido mucho en la cultura y en la política también del Perú. Felicitaciones a todos los que allí se han formado o se forman y que siga siendo un buen centro cultural para el bien de todos. La vacuna aquí en Perú va bastante lenta. Por ahora se han vacunado 723.000 personas, pero hasta 33 millones pues va bastante lento. Por eso mucha gente ha optado por ir a Estados Unidos, donde se facilita inmediatamente y gratis. Fíjense que en el mes de febrero viajaron 4.000 personas, en marzo 10.000, en abril 40.000, es decir, como unas 70.000 personas del Perú han viajado a Estados Unidos, sobre todo a Miami, para ser vacunados, porque la gente quiere ser vacunada y aquí vamos con bastante lentitud. Hoy se vacunan a las personas que tienen hemodiálisis. Se comienza hoy, porque son como 15.000 personas en todo el Perú, según el padrón que conocemos. Gracias por centrarse en personas vulnerables que están necesitando especialmente esta vacuna. Y mañana, 13 de mayo, la Virgen María, la Virgen de Fátima, va a haber el Rosario Mundial, que se va a transmitir directamente desde el santuario de Nuestra Señora de Chinquiquirá, en Colombia, para el mundo entero. Más de 100 países van a estar conectados. Nosotros, a partir de las 12 del mediodía, comenzamos a transmitir todo, la misa, la consagración, el rosario, todas las preces que se están preparando para que desaparezca la pandemia, desaparezca el mal espiritual, psíquico, físico y político también. Y hablando de política, en las redes sociales es donde se está presentando como encuestas si votar por la democracia o votar por el comunismo. Son las dos opciones, democracia o comunismo. No se habla tanto de personas cuanto de sistemas que se pueden adoptar para dirigir al Perú durante 5 años más. Las personas que están en situación de 70 años en adelante siguen vacunándose todavía durante toda esta semana. Ha habido algunas quejas de personas que aparentemente fueron vacunadas, pero la jeringa estaba vacía. Entonces hay ahora un problema también incluso judicial para investigar y dar pues, las sanciones, si es que es necesario, a quien lo merece. Estamos todos también trabajando para que las 200 ollas que dependen del arzobispado puedan ser llenadas de alimentos para los más necesitados. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. El atentado al entonces Papa Juan Pablo II fue un shock y descubrimos que era vulnerable, dice una periodista mexicana. Nunca antes se había intentado asesinar a un papa de este modo. En el Vaticano y ante una multitud, la corresponsal de Televisa, Valentina Larraqui, estaba en Roma por aquel entonces. Del punto de vista humano, yo creo que fue un shock, fue un trauma, porque ahí descubrimos que el Papa era una persona vulnerable. Desde el punto de vista profesional, tuvo que afrontar el reto de llenar programación hasta que se supieran más detalles. Bueno, yo salí disparada, llegué a la Stampa Ester, a la oficina de la Stampa Ester para coger un teléfono. En ese momento mi empresa, Televisa, abrió canal, digamos, interrumpió todas las transmisiones y yo estuve 5 horas al aire con mi jefe Jacobo Zabludowski en esta transmisión especial en la que él no hacía más que preguntarme ¿y cómo está el Papa? ¿Cómo está el Papa? Y sabemos que el Papa estaba en el quirófano durante más de 5 horas. No había internet, no había celulares, no había tweets, no había nada. Y después de saber que había sobrevivido, tocó seguir con la segunda parte de la historia, el Papa que se deja fotografiar en el hospital durante su convalecencia. Ahí descubrimos
la inmensa humanidad de Juan Pablo II, que quería que su vida fuera una caja de cristal y quería compartirlo todo, sus momentos buenos, malos, sus alegrías y sus sufrimientos. Esa fue la primera imagen de lo que luego sería un largo Vía Crucis que todos compartimos con él porque él lo quiso así. Juan Pablo II atribuyó su supervivencia al atentado a la intercesión de la Virgen de Fátima, pues ese día era 13 de mayo. De hecho, en la corona de esta advocación que está en Portugal, descansa la bala que por poco se cobra su vida. Hoy, 12 de mayo, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de San Pancracio. Conozcamos su historia. Tras la muerte de su padre, Pancracio, y su tío Dionisio, que se hizo cargo de él, se instalaron en Roma por la época en la que el emperador Diocleciano mantenía una feroz persecución contra los cristianos y sacrificarlos era un deporte que disfrutaba la muchedumbre. Pero paradójicamente, mientras más creyentes morían por amor a Jesús, mayor era el número de conversiones. Profundamente impresionados por la entereza y el estoicismo con la que los condenados a muerte proclamaban camino del suplicio, a Jesús resucitado, como el único Dios verdadero, Pancracio y su tío Dionisio se sintieron atraídos por ese imán, y dado que uno de sus criados se confesaba abiertamente como su seguidor, empezaron a escucharlo, y a petición de ellos, el esclavo los llevó a la casa en donde se escondía el Papa Cornelio, quien los conmovió con el mensaje de la salvación. Al cabo de unos días, fueron bautizados, renunciaron a sus bienes y los entregaron para ser repartidos entre los pobres. Pancracio, nacido en Frigia, en el Asia Menor, en el año 290, hijo de un alto dignatario del imperio y amigo personal del emperador, quedó huérfano a los 7 años. Su único pariente, el tío Dionisio, un hombre mesurado, recto y que amaba entrañablemente a su sobrino, se convirtió entonces en su albacea, tutor y segundo padre. Preocupado por su educación, lo puso en manos de los mejores preceptores romanos, pero luego de conocer a Jesucristo, el ansia espiritual de Pancracio se impuso y en adelante solo tenía tiempo para orar, ayunar y proclamar a voz en cuello que era cristiano. Claro que Dionisio no se le quedó a la saga. Con su sobrino paseaba por las calles alabando a Dios y pronto fue capturado, pero como se negó a abjurar de su fe, sin miramientos fue ejecutado. Entonces Pancracio se quedó solo, pero no por ello se arredró. Al contrario, con más convicción y vehemencia, invitaba a los romanos a que se convirtieran a la fe verdadera. Como todo este alboroto llegó a oídos de Diocleciano, el emperador, enfurecido porque se trataba del hijo de un amigo suyo, hizo que lo llevaran a su presencia y, suavizando su carácter, le prometió en principio honores, riquezas y hasta le propuso que pagaría su educación y lo nombraría tribuno a tan temprana edad, lo cual era muy inusual. Pero Pancracio se negó en redondo. En vista de que el muchacho no daba su brazo a torcer, quiso escarmentarlo, recluyéndolo varios días en una mazmorra, pero ni por eso se quebró su voluntad. Agotada su paciencia, Diocleciano lo condenó a muerte. Mientras lo conducían a la Vía Aurelia, en donde debía llevarse a cabo la ejecución, Pancracio cantaba alabanzas y proclamaba a Jesucristo como el único Dios verdadero. Con alegría y decisión, sin esperar la orden, puso su cabeza sobre el tronco y fue decapitado el 12 de mayo del año 304, cuando apenas contaba 14 años. Su cuerpo, que debía ser devorado por los perros según la sentencia del tirano, fue recogido al amparo de la noche por Octavila, una noble dama romana que lo enterró piadosamente. Alrededor de su tumba empezaron a registrarse milagros a granel y por eso sobre ella se levantó una hermosa iglesia en la que aún hoy es venerado, aunque sus restos hayan desaparecido. Por eso hoy, 12 de mayo, día de su festividad, pidámosle a San Pancracio que no nos deje arredrar en el momento de defender nuestra fe.
Y nos despedimos el día de hoy, uniéndonos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de mayo, la cual es que las finanzas no sean pura especulación. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Y hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.